Bienvenidos a Temap, el lugar que habita la neurosis argentina. Esta semana, el gobierno sigue hundiéndose de la mano de Manuel Adorni, que su escribana lo hundió en base a carcajadas prácticamente. Así todo, la ley de glaciares se aprobó, pero hay ciertos escándalos como el caso Andis que se profundizan muchísimo esta semana. Y en Oriente, un alto al fuego que duró solamente medio día, porque Israel evidentemente no está muy de acuerdo con toda esta situación que Estados Unidos está pactando con Irán. Esta semana volvemos al conflicto y Trump ordena un bloqueo que no está siendo muy efectivo todavía. Ya lo vamos a analizar. Somos un grupo pequeño, pero con la convicción grande de que la información es vital. Y si a vos también te parece que la información es vital y disfrutás de este contenido, te pedimos que nos apoyes con el alias que estará acá abajo en la descripción y el contacto por si tenés algún tipo de promoción o lo que a vos se te ocurra, nosotros lo escuchamos. Sin más preámbulo, vamos. Política nacional. La semana empezó con la imagen más contundente que produjo el escándalo de Adorni hasta ahora. La escribana Adriana Nechevenko, que instrumentó todas las operaciones inmobiliarias del jefe de gabinete, dio una entrevista en la que le preguntaron: en los 15 años anteriores que usted conocía a Adorni, ¿cuántas operaciones había hecho con inmuebles? La respuesta, acompañada de una carcajada, justo ninguna. Y remató con: se le vino todo junto. No hay discurso de la oposición que valga más que esa frase. Adorni no compró ningún inmueble en 15 años. Llegó al poder y empezó a comprar departamentos con hipotecas no bancarias de mujeres que dicen no conocerlo. La justicia avanzó en consecuencia. El juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Adorni y de su esposa Bettina Angeletti. El fiscal Policita citó al portero del edificio de Caballito y a Pablo Martín Felló, hijo de una de las jubiladas que le prestó $200.000, que además estuvo en Casa Rosada con Adorni. El cerco judicial se cierra. Mientras tanto, la querella en la causa Libra sumó a Adorni a su lista de imputados. Lo señala como legitimador de la estafa, sosteniendo que prestó su imagen en el Tech Forum para dar respaldo público a los operadores del fraude. El jefe de gabinete, que no compró nada en 15 años, ahora tiene propiedades, hipotecas dudosas y 3 causas judiciales abiertas. Y para completar el cuadro de esta semana, Milei le aumentó el salario un 123% a sus ministros por decreto. Adorni pasó de 3,5 millones a 7 millones de pesos en enero y en mayo llegará a 8 millones. El decreto fue firmado cuando Adorni ya había acumulado inmuebles y autos sin declarar, con el salario supuestamente congelado. El mismo decreto lo firmó él. El Banco Nación siguió dando sorpresas esta semana. El escándalo de los créditos hipotecarios del Banco Nación sumó otro capítulo más. El periodista Alejandro Berkovich reveló que el secretario de Finanzas, Federico Furiase, usó el crédito que obtuvo del Banco Nación argentino para comprarse una casa de $300.000 en el country Los Pilares, en Pilar, 200 metros cubiertos, 880 metros de terreno y pileta. El problema es que Furiase ya tenía 2 propiedades a su nombre. La línea de crédito del Banco Nación es para primera y segunda vivienda. La de Furiase fue para la tercera. Para acceder a estos créditos es necesario ganar más de 15 millones de pesos por mes. Un ingreso que la inmensa mayoría de los argentinos no ve ni de lejos. La causa Andis tuvo también otras novedades. El caso Andis, que investiga el presunto desvío de 75.000 millones de pesos destinados a personas con discapacidad, sumó esta semana 2 golpes nuevos. Primero, los fiscales pidieron ampliar la indagatoria del ex titular de la agencia, Diego Españolo, junto a otras 28 personas. La causa detecta sobreprecios, cartelización y desvío de fondos en la compra de insumos médicos. Y segundo, y más grave, nuevos audios revelaron que la familia Kovalipker, dueña de la droguería suizo-argentina investigada en la causa, pagó al menos $70.000 para alquilar el Movistar Arena para el acto político del 6 de octubre de 2025, donde Milei fue a cantar rock ante sus seguidores. En el audio se escucha la voz de la vocera de los Kovalipker confirmando el pago. La empresa sospechada de pagar coimas del 3% a Karina Milei también financió el gran show del presidente. El gobierno que llega al poder para combatir la corrupción resulta financiado por quienes presuntamente pagaban coimas. Diputados intentó citar a Karina Milei y Adorni a dar explicaciones por Libra, pero el oficialismo lo bloqueó. La votación quedó 125 a 116, sin la mayoría especial necesaria al no tener dictamen. La oposición dice que insistirá.
El blindaje legislativo a los funcionarios del gobierno continúa, al menos por ahora. El gobierno también avanzó esta semana con medidas de fondo que merecen mucha atención. Diputados convirtió en ley la reforma de la ley de glaciares con 137 votos a favor y 111 en contra, después de más de 11 horas de debate. La nueva ley redefine la protección de glaciares y flexibiliza condiciones para la megaminería en zonas periglaciares. El gobernador de La Pampa ya presentó un amparo colectivo para frenarlo en todo el país. La reforma fue un objetivo central del gobierno y lo logró con el apoyo de gobernadores mileros y aliados legislativos. Caputo retiene 1,16 billones de pesos del impuesto a los combustibles que por ley deben destinarse al sistema vial. Diputados peronistas calcularon el monto acumulado de fondos retenidos ilegalmente. Las rutas detonadas que se cobran vida tienen un número ahora. El dinero para repararlas existe, simplemente no se gira. Sturzenegger impulsa un decreto para abrir el servicio de practicaje y pilotajes a buques extranjeros sin supervisión estatal. La Armada advirtió que la medida pone en riesgo la seguridad de la navegación y facilita el ingreso de buques sin control. El gobierno rechazó el plan de Clarín para la fusión Telecom-Telefónica, profundizando el enfrentamiento con el Grupo Magneto. La Libertad Avanza fue sancionada en Corrientes por no presentar el informe final de campaña. Multa del 20% de los aportes públicos y suspensión de fondos estatales hasta regularizar. Y para cerrar, la entrevista de Milei en la televisión pública tuvo 0,2 puntos de rating. El peor de su gestión. Evidentemente, ya nadie quiere escuchar al presidente. Pero bueno, miremos qué es lo que vive la gente en el país que tenemos hoy en día, ¿no? La Argentina de Milei. El relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central empeoró todos los números. Más inflación, más desempleo y menos crecimiento. Para todo 2026, la inflación esperada sube a 29,1%, un punto y 7 más que el relevamiento anterior. La industria cayó 8,7 interanual en febrero, octavo mes consecutivo en baja. La caída no muestra piso. La inflación en La Plata llegó al 5,4% en marzo, impulsada por combustibles y transporte en plena recesión. Locales vacantes en los centros comerciales, más del 180% de aumento. Es estanflación, inflación alta con recesión, una de las peores combinaciones económicas posibles. El ajuste no bajó a la inflación y encima empobreció a toda la población. La UCA cuestionó la cifra de pobreza que el gobierno festejó. El 28,2% oficial podría ser hasta 10 puntos mayor. El Observatorio de la Deuda Social advierte que hay cierta ficción en el dato, por la falta de actualización de la canasta y problemas metodológicos en la captación de ingresos. El gobierno de Caputo, Pechovelo y Bullrich festejó un número que los propios expertos cuestionan. El PAMI atraviesa una crisis mayor. La deuda del gobierno con las prestadoras llega a 500.000 millones de pesos y las cámaras advierten que si no reciben respuesta concreta suspenderán la atención a los jubilados. Los cierres de esta semana siguieron con la cadencia habitual. John Fuss cerró su planta en Becar después de 40 años. De 400 operarios en 2023 a 50 en su etapa final. Se convierte en importadora de zapatillas desde Vietnam y Tailandia. Lleva rato trayendo contenedores de China. Empezaron con partes y las armaban acá. Ahora ya traen todo hecho, denunciaron los trabajadores. La Anónima compró 12 hipermercados Libertad en 9 provincias y absorbió 1.670 empleados de las grandes superficies, pero despedirá entre 80 y 100 trabajadores administrativos de la Casa Central en Córdoba. Flybondi no pagó los salarios de marzo. La empresa que llama a sus empresarios Flybondiers, en tono casi burlesco, no pudo cumplir con el depósito de sueldos. El sindicato propio de la empresa, históricamente afecto a la compañía, se declaró en estado de alerta. El Ministerio de Salud desmanteló el único centro de investigación de vinchucas del país, en Punilla, que era el referente nacional para el estudio de Chagas. Se mantenían 65 colonias de distintos tipos de vinchucas. En Argentina, el Chagas puede afectar a 1,5 millones de personas, de las cuales solo el 60% sabe que lo tiene. El gobierno que desmanteló el CONICET, que no pagó la luz de los laboratorios y que obligó a los científicos a pagarlo de su bolsillo, ahora cierra el único centro de investigación del vector de una de las enfermedades endémicas más importantes del país. Y para cerrar, se confirmaron los primeros casos de escarpie clásico en ovinos en Argentina.
la prima hermana del mal de la vaca loca, con 3 focos en Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Los países importadores suelen cerrar sus fronteras ante estas enfermedades. El impacto sobre las exportaciones ganaderas puede ser millonario. Pasemos a donde los casos de impunidad tienen nombre, apellido y sentencia favorable. La impunidad avanza. El escándalo de las boinas del Ministerio de Seguridad. Se reveló que la pareja de la ministra Alejandra Monteoliva, un alto mando de gendarmería, está vinculada a una compra de $2 millones en boinas para la fuerza. Boinas que ni siquiera forman parte del uso cotidiano de los efectivos. El gobierno, que no tiene plata para pagar salarios a las fuerzas federales, que protestan porque sus sueldos están por debajo de la línea de pobreza, gastó $2 millones en boinas. La justicia condenó a un fiscal y 2 abogados por plantar pruebas falsas en la causa del robo a la casa de Sergio Massa en 2013. La maniobra, que busca desacreditar pruebas clave, involucró a un integrante de la inteligencia de la prefectura naval y duró años. El fallo es una victoria contra la corrupción judicial, aunque llegará 13 años tarde. El hijo de la diputada libertaria Lorena Villaverde amenazó a sus compañeros de clase en un colegio de Cipolletti con ir armado y matarlos a todos. La directora denunció el hecho y el Ministerio de Educación de Río Negro activó los protocolos. Villaverde no se pronunció. La diputada, que ya enfrenta causas judiciales propias, suma ahora un episodio de violencia en su entorno familiar. El episodio dice algo sobre los discursos de odio y la violencia que se cultiva en ciertos espacios políticos. El interior del país tuvo su propia agenda esta semana también. Argentina Federal. El gobierno giró 400.000 millones de pesos a 12 provincias como adelanto de coparticipación, incluyendo Mendoza. La letra chica es un préstamo a tasa del 15% anual que debe devolverse dentro del mismo ejercicio fiscal. Es decir, el gobierno le ayuda a las provincias con su propio dinero, pero con intereses y en el corto plazo. La coparticipación no es un favor, es un derecho constitucional de las provincias. Presentarla como auxilio, mientras se le cobra intereses, es un doble discurso que desnuda la dependencia que el gobierno central busca mantener sobre los distritos. En Sauce de Luna, Entre Ríos, el intendente pagó parte de los salarios con tickets de comida por falta de liquidez. Los vecinos priorizan gastos básicos sobre el pago de tasas municipales, la recaudación cae y las cuentas quedan embargadas. Es el termómetro más concreto de lo que el ajuste produce en el territorio. Municipios que no pueden pagar sueldos en efectivo. El transporte público en el AMBA se derrumba, con subsidios congelados y combustibles que subieron casi un 20% en marzo. Las empresas operan con menos unidades y frecuencias reducidas. La Cámara Empresaria del sector advirtió que es inviable continuar así y no descarta una paralización total. La CGT convocó a marchar el 30 de abril en Plaza de Mayo, en la previa del Día del Trabajador, en reclamo por la caída del poder adquisitivo, la pérdida salarial y el endeudamiento de los trabajadores. El embargo judicial al presidente provisional del Senado, el senador libertario Bartolomé Abdala, por una deuda impositiva de 45 millones de pesos. Abdala lo calificó de persecución política. El gobierno provincial lo defendió diciendo que es simplemente un contribuyente con alta capacidad económica que no paga impuestos a tiempo. En medio del discurso de motosierra y baja del gasto, el presidente del Senado no pagaba sus impuestos. Mendoza también tuvo su propia semana. Mendoza, tierra de contradicciones. La reforma de la ley de glaciares se aprobó con 137 votos. Los mendocinos que votaron a favor: Luis Petri, Facundo Correa Llano, Álvaro Martínez, Julieta Metral, Pamela Verazay y Lisandro Nieri. En contra, Martina Vieiro, Emir Félix y Lourdes Arrieta. Para Mendoza, la reforma tiene consecuencias directas. Los glaciares pueden aportar hasta el 69% del caudal del río Mendoza en años secos. Flexibilizar la protección de zonas periglaciares es tocar las reservas de agua que sostienen la producción agropecuaria, el turismo y el consumo de toda la provincia. La Suprema Corte de Mendoza frena la Convención Autonomista de San Rafael. El proceso impulsado por el intendente Omar Félix quedó en pausa. Los convencionales electos en un limbo legal y la redacción de la Carta Orgánica suspendida. El gobierno de Cornejo impulsó la medida judicial. En San Rafael lo interpretan como un freno político a la autonomía y la tensión entre el municipio y la provincia escala.
Los empresarios del sur mendocino ya no usan eufemismos. El presidente de la Cámara de Comercio de San Rafael fue taxativo. La recesión se nota claramente. Dejemos de fingir demencia. La preocupación concreta es el pago de sueldos de este mes y los aguinaldos de mitad de año. La situación fue calificada de insostenible. Empresarios del sur mendocino que apoyan la reforma laboral pero denuncian la recesión, el ajuste destruye el consumo que sostiene sus negocios y el discurso empieza a no cuadrar con la realidad del mostrador. La renuncia del ex subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, expuso una nueva crisis dentro del gobierno de Alfredo Cornejo, luego de que se hiciera pública una grave denuncia por abuso sexual y violencia de género en su contra. El ahora exfuncionario no era un actor menor, llevaba años ocupando un rol clave dentro del esquema de poder del cornejismo, siendo señalado como uno de los principales operadores en el ámbito judicial, lo que deja al descubierto la profundidad del impacto político que genera su salida. Lejos de despejar dudas, la reacción oficial evidenció una estrategia defensiva. La vicegobernadora Eve Casado se limitó a calificar la renuncia como lo correcto y evitó profundizar sobre el caso, argumentando desconocer los detalles de la causa. Su postura, más cercana a una formalidad que a una explicación política, dejó expuesta la falta de respuestas concretas ante un hecho de extrema gravedad institucional. El episodio vuelve a poner en discusión los mecanismos de control y selección dentro del propio gobierno provincial, ya que no se trata de un funcionario aislado, sino de una figura central del oficialismo durante años. La sucesión de casos que involucran a integrantes del espacio oficial refuerza la percepción de un esquema político que reacciona ante los escándalos, pero no logra prevenirlos ni dar explicaciones contundentes, dejando interrogantes abiertos sobre la transparencia y la responsabilidad en la gestión. El gobierno de Mendoza inició el proceso para refinanciar su deuda en dólares de cara a los vencimientos de 2026, una decisión que deja en evidencia la dificultad para afrontar sus compromisos sin recurrir a más endeudamiento. Lejos de resolver el problema, la estrategia implica trasladar la deuda hacia adelante, en un contexto económico incierto y con mayor exposición a tasas altas y al tipo de cambio. Así, la provincia no reduce su carga financiera, sino que la posterga, profundizando un esquema que compromete cada vez más la estabilidad económica a futuro. En una provincia atravesada por problemas económicos y sociales, las declaraciones del juez Dalmiro Garay sumaron polémica al cuestionar a los medios y plantear su visión sobre la independencia judicial, generando más dudas que certezas. Lejos de enfocarse en las demandas de la sociedad, Garay optó por apuntar contra la prensa, sugiriendo que existe una distorsión en la cobertura mediática de la justicia. Sin embargo, sus dichos fueron interpretados como un intento de desviar el foco de los verdaderos problemas del sistema judicial, como la lentitud de las causas, la falta de respuestas y la creciente desconfianza ciudadana. El planteo, en lugar de fortalecer la credibilidad institucional, deja una sensación preocupante, que desde sectores clave del Poder Judicial se busca cuestionar a quienes informan en vez de asumir autocríticamente las falencias que afectan directamente a los mendocinos. Ahora vamos al mundo, donde la semana tuvo caos con nombre, el alto al fuego más corto de la historia. Internacionales. Trump anunció un alto al fuego con Irán por 2 semanas con Pakistán como mediador. Todo parecía encaminarse a una tregua, pero horas después, Israel bombardeó el Líbano en un ataque de 10 minutos que dejó más de 300 víctimas en Beirut y los suburbios del sur. El Ministerio de Salud libanés confirmó cientos de muertos y heridos, hospitales desbordados, Cruz Roja con decenas atrapados bajo escombros. La clave que hay que entender: el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán nunca incluyó a Israel. El premier pakistaní Shehbaz Sharif anunció que sí lo incluía. Washington dijo que no. Trump, cuando le preguntaron si lamentaba haber escrito que una civilización entera moriría esta noche, cortó el teléfono. Irán respondió cerrando nuevamente el estrecho de Hormuz, condicionó su participación en Islamabad a un alto al fuego en el Líbano y declaró rotas las negociaciones antes de que comenzaran, acusando a Estados Unidos de violar 3 puntos del acuerdo. No incluyó al Líbano, un dron ingresó al espacio aéreo iraní y Washington negó el derecho de Irán al enriquecimiento de uranio. J.D. Vance volvió de Islamabad sin acuerdo. Irán no estaba dispuesto a ceder en ninguna de las principales demandas, incluido el programa nuclear.
Trump respondió anunciando un bloqueo naval del estrecho de Hormuz. Interceptará cualquier buque que haya pagado peaje a Irán. El problema es que ese anuncio implica detener barcos chinos, indios y pakistaníes, convirtiendo esto en una escalada con Pekín, Nueva Delhi e Islamabad. Si el bloqueo escala, los hutíes cierran el Mar Rojo y otro 12% del flujo global de petróleo desaparece. Irán respondió amenazando con atacar cualquier buque militar que se acerque a Hormuz. Estamos en la zona gris. Quedan pocos días de alto al fuego y nadie sabe exactamente qué es lo que está acordado. Un dato que ilustra la simetría de esta guerra. El 7 de abril, un ataque de la coalición destruyó el puente ferroviario de Yahshabad en Isfahán. El 9 de abril, menos de 48 horas después, el tren ya volvía a circular. Irán reconstruyó en 2 días lo que habían destruido. Una fuerza que repara más rápido de lo que se destruye obliga al atacante a golpear el mismo objetivo múltiples veces, con el costo que eso implica. Irán y Omán, mientras tanto, cobran $2 millones por cada buque que pase por Hormuz durante las próximas semanas. La infraestructura del cobro ya está funcionando. Mientras tanto, el mundo mira todo esto con su propia agenda. Viktor Orbán deja el poder en Hungría tras 16 años. Es un golpe para Putin, que pierde un socio clave en el bloqueo de medidas contra Rusia, y es oxígeno para Zelensky. A la vez, es un revés para Netanyahu, que pierde uno de sus últimos aliados incondicionales en Europa. Y es una derrota para Trump, que había apostado por Orbán como puente diplomático con Europa. También para Milei y Kast, que levantaron la figura de Orbán como referente ideológico. El fin de la era Orbán reconfigura el mapa político europeo. Funcionarios del Pentágono amenazaron al Papa León XIV y al Vaticano para que dejara de involucrarse en Medio Oriente, según denunció la prensa estadounidense. Los funcionarios ligados al secretario de guerra Pete Hegseth convocaron al embajador papal en Estados Unidos y le dijeron que Washington tiene el poder para hacer lo que quiera cuando quiera y que la iglesia debería alinearse con Trump o quedarse callada. Hicieron referencia al papado de Aviñón, el capítulo medieval que en un gobierno doblegó a la iglesia por la fuerza, y J.D. Vance dijo desconocer los hechos sin negarlos. China se convirtió en el garante oficial del acuerdo de paz entre Pakistán y los talibanes de Afganistán, con una zona desmilitarizada bajo vigilancia de Pekín con satélites. La líder del Kuomintang de Taiwán, hoy oposición, visitó la República Popular China y se reunió con Xi Jinping, diciendo que China es una sola. Y para cerrar con algo que importa, científicos chinos lograron que un paciente con diabetes de 59 años dejara por completo la insulina gracias a un tratamiento de reprogramación celular. El avance abre la posibilidad de una remisión funcional de la diabetes tipo 2. La ciencia avanza mientras acá cerramos el único centro de investigación de vinchucas. Y así terminamos con las noticias de esta semana, pero no nos vamos a ir de este programa sin ver un poco de memes. Memes. ¿Estás preparado para la sección de memes? Estamos para los memes. Metámosle nomás. Putin saliendo del Banco Nación después de gestionar los créditos a los funcionarios de Milei. Uy, casi tiro el micrófono. Es exquisito. Sí, no. Es obvio que el que está atrás de todo esto es el ejército ruso. El ejército ruso. El ejército ruso. El ejército ruso. Una persona. Putin. Sí. Ese tipo te desestabiliza todo el gobierno directamente. Mira. Bueno, los Simpsons nunca pueden faltar. Obvio. No, mamá, no le firmes ese papel a Dorney. Esos son la gran parte de los hijos de señoras con muchos dólares bajo el colchón últimamente. Ay, por favor, boludo. Adorni top se está comiendo el internet, Adorni. Por completo. Es una estrella. No baja, boludo. Ha pasado más de un mes. Pero pobrecito, mira la cara que tiene. Loco. ¿Qué tal, Donald? ¿Cómo te está yendo con Irán? Más o menos como a vos con Adorni. Como el orto. Realmente los está hundiendo. Así como justamente a Trump lo está hundiendo el tema de Irán, porque es realmente algo inédito cómo Trump se mete en esta guerra así. Que Milei no le suelte la mano a Adorni.
con todo lo que está pasando, todas las semanas algo nuevo. Y también está la cuestión, yo creo que, hablando un poco más en serio, está la cuestión de que el tipo la soberbia, ¿no? La soberbia con la que siempre habló, con lo que siempre se Ujú. puso la jeta, no, porque ustedes son esto, ustedes son lo otro. Ahora, Fin. fin, vos decís, fin, sorete. Son, Ahora que el tipo se está hundiendo, la gente lo disfruta. es La un gente, grupo de adolescentes con poder. el gobierno es un gobierno de adolescentes con poder. Exactamente, sí. El tema es que, claro, en el momento que se te da vuelta la tortilla, vos quedás abajo, te estás ahogando y la gente te va a pisotear la cabeza, ¿viste? Especialmente con alguien como Adorni, que se creyó que iba a estar acá hasta, no sé, hasta el siguiente papa prácticamente. Y el tema es que el siguiente papa ya llegó. Y a él se lo están empomando prácticamente. Encima, ¿vos crees que quizás Milei lo sigue bancando porque debe de saber algo de Milei y tenga miedo de que ventile los trapitos? Mira, estaba escuchando algo de una periodista que decía que la causa de Adorni puede estar vinculada con la causa Libra, que puede ser que parte de esta guita sea lavado de activos de Libra. Ujú. Y con la movida también que hubo en la justicia, de que también lo llaman a Adorni, que le dicen vos también tuviste que ver con el tema Libra, hay como ciertas piezas que si uno empieza a mirar, ¿viste? Empezás a ver qué hay atrás de toda esa cuestión. Porque es obvio que gran parte de los casos de corrupción de este gobierno están todos un poco ligados, porque los actores son prácticamente los mismos. Sobre todo con la cuestión Libra, que como lo decíamos hace rato, Adorni tiene un protagonismo central en la causa Libra. Él aparece también hablando por teléfono, Ujú. él aparece dando la cara en el Tech Forum, que es parte de esta misma gente. O sea, está todo muy cerquita. Entonces esto, si explota Adorni, vos lo sacás y el gobierno no es que se desangra, vos le sacás los intestinos con Adorni puesto. Una cosa está conectada con la otra. Entonces, yo creo que va más que nada por eso, porque si vos tirás de Adorni, sale todo. Ujú. Ese es el problema. Y el tema es que Adorni es la persona que vos no podés hacer que falle. Si vos tenés a un tipo que tiene que dar la cara todos los días por el gobierno para evitar que tenga problemas y el tipo no puede hablar, estás muerto prácticamente. No hay manera de salir de esa situación. No, obviamente, el gobierno ha pasado por muchas otras cosas, todas una más terrible que la otra, que vos decís, no, este gobierno cae mañana, este gobierno cae mañana. ¿Cuántas veces lo habremos pensado? No pasó. Ahora, esto parece ser un poco más grave que lo anterior. Ahora, veremos qué es lo que pasa. Exactamente. Veremos. Exactamente. Bueno, mira el Seguimos. operario ruso Encontraron que al está obrero ruso. debilitando al gobierno. Mira quién era. Mira vos. Era todo el rato Manuel Adorni. No le queda mal el gorrito ruso. Me hace como pensar de que nunca se hizo ningún implante capilar ni nada de esas cosas, ¿viste? Como que no tiene que andar declarando el quincho tampoco. Claro, ni eso declaró. Mira, y esto es el último meme. A ver. Adorni, sos un fracasado. El Banco Nación le da créditos a todos los libertarios menos a vos. Tuviste que pedirle a dos viejitas. Y la verdad que es algo que también me resulta muy extraño. Todos los libertarios pidiéndole crédito al Banco Nación. Sí, tomá, para vos, para vos, para vos, para vos. No se le ocurrió a Adorni esa solución que era un poco más sencilla. Estaría explotando igual, ¿no? Porque estaría explotando ahora con todo este tema también del Banco Nación. Pero estás dentro de todo, dentro de como de el grupo de gobierno. Es como son todos unos tránfugas que venían a destruir el Estado y ahora disfrutan de todos los créditos que le da el Estado. Pero Adorni recurrió a la táctica, a la vieja táctica de las viejitas con plata. Y no es que se le ocurrió otra nueva a la escribana. Son todas iguales. Es como si- Ni a la IA se le un ocurre poco esto. más de creatividad, muchachos. Usen la creatividad para otra cosa, ¿viste? Son muy básicos, son muy berretas, muy... Pero imagínate, No si se me ocurre tardaron dos nada. semanas para salir después del escándalo de los audios de Karina Milei, el 3%, Españolo, imagínate con esto. ¿Cómo haces para justificar esto?
No, es que no hay justificación posible. O sea, eso es lo que más me extraña. Pero ponele que seas a ver, un mentiroso perfecto, ¿no? Mm, O un buen mentiroso, ni siquiera perfecto. Pero ni siquiera esos son. No saben mentir. no, no, definitivamente no. Porque son muy lúmpenes para mentir así. Son muy tontos. Es realmente, o sea, nosotros, mucha gente decimos, che, no, este gobierno, viste cómo es. Son estrategas del... No son estrategas de nada. Vos te das cuenta con estos casos de corrupción. El caso de Manuel Adorni es el caso de enriquecimiento ilícito más estúpido del Sí, mundo. sí. O sea, te descubrieron porque agarraste viejitas. Y el tipo tiene que pagar cuotas que con el sueldo que tiene no le alcanza. Entonces, ¿cómo haces con eso? Con el enriquecimiento ilícito. Le están girando guita a través de la esposa. Es un quilombo bárbaro que con el caso Libra, como es más difícil de entender, gente que quizás no está tan en el tema, entiendo que sea un poco más complicado, entonces nadie le entra. Pero un jefe de gabinete que le pide guita a una jubilada que después sacas las cuentas y decís, no, al tipo no le da el cuero para pagar todo eso. 2 más 2. Entonces, 2 más 2, 4. No es muy difícil. Bueno, gracias Manuel Adorni por todo lo que haces. Esperamos verte la semana que viene, que es muy probable. Pero bueno, con toda esta cuestión de lo de Adorni, los Kovalipker pagando el Movistar Arena. La verdad, hay cosas que no se han visto nunca antes. Es increíble. Entre esto, que sube los combustibles, uno pensaría de que más o menos iba a llevar a un buen puerto la negociación de Irán. No está pasando. El gobierno dice que la inflación va a ir para abajo. Caputo hoy dice, se vienen los mejores 18 meses de la historia de Argentina. No sé, Caputo, ¿eh? Yo que vos miro un poco las cosas porque no sé si todo está saliendo de acorde al plan, ¿viste? No sé si todo marcha acorde al plan. Pero te vamos a dar la derecha esta vez. Porque seguramente es la mano que más usas, Caputo. Nos vemos la próxima. Adiós.